Capítulo 6. Una lección acerca de la justificación por fe. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3 del 4 al 7. Los fariseos del tiempo de Jesús eran la secta religiosa más estricta y más influyente en todo Israel. El Nuevo Testamento no los pinta de manera positiva. Uno de los momentos clave en el ministerio de Juan el Bautista fue su reprensión impactante de algunos fariseos que vinieron para ser bautizados. Juan se negó diciéndoles: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3 del 7 al 8, Lucas 3 del 7 al 8. No mucho tiempo después de esto, Juan el Bautista señaló a Jesús como el verdadero Cordero de Dios. Juan 1, 29 al 30, como era de esperar, este respaldo inmediato de Juan no quedó bien con los fariseos. Tan pronto como se hizo evidente que Jesús estaba ganando más seguidores que Juan, los fariseos se opusieron a él. Juan 4 del 1 al 3. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, los fariseos eran sus opositores más visibles e implacables. Los principales fariseos fueron los que en última instancia iniciaron y planearon la conspiración para matar a Jesús. Juan 11, 46 al 53. El desprecio de Cristo de parte de los fariseos continuó incluso después de su resurrección, especialmente mientras la iglesia primitiva echaba raíces. En Hechos 7, 58 al 8:1 se nos dice que Saulo de Tarso supervisó la lapidación del primer mártir cristiano, Esteban. En Hechos 26:10 se da a entender que la lapidación de Esteban fue solo el inicio de una campaña brutal de terror que Saulo emprendió contra los creyentes. Saulo era fariseo, hijo de fariseo. Hechos 23:6. En otras palabras, provenía de un linaje de fariseos y fue adiestrado desde su nacimiento en las doctrinas del fariseísmo, tratando de observar la ley de Moisés durante toda su vida. Él era el fariseo ideal, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3 del 5 al 6. Así que nacido y criado en el fariseísmo, Saulo se convirtió en una figura destacada en la secta cuando aún era muy joven. Fue nombrado personalmente por los jefes de los sacerdotes para hostigar y encarcelar a los primeros cristianos por su fe. Cada vez que los seguidores de Jesús iban a juicio por su vida ante el consejo judío, Saulo emitía su voto a favor de la lapidación. Hechos 26:10. El hecho de que tenía voto en el asunto sugiere que el propio Saulo era para entonces un miembro del Sanedrín. Él había llegado a la cima de la influencia en la secta y la devoción a sus enseñanzas. Su celo inusual por el fariseísmo se refleja claramente en su odio del cristianismo. Todo esto, por supuesto, precedió su famoso encuentro con Cristo en el camino a Damasco, cuando Saulo de Tarso fue transformado al instante y por completo en el apóstol Pablo. Al dar su testimonio años después, Pablo dijo que veía como basura, Filipenses 3:8, todos sus esfuerzos como fariseo para ser justo. La versión Reina Valera antigua traduce la palabra más literal y más vívidamente como estiércol. Esta era la evaluación franca de Pablo del fariseísmo al escribir como un santo experimentado y un apóstol maduro. De principio a fin, el Nuevo Testamento deja claro que el fariseísmo y el cristianismo no se mezclan. De hecho, ciertos principios fundamentales de la religión y la visión del mundo de los fariseos son hostiles al mensaje fundamental del Evangelio. Esto no quiere decir que el fariseísmo es la más extrema perversión de la religión. Lejos de ello, los fariseos enseñaban mucho que era cierto, debido a que sus creencias estaban estrechamente ligadas a las Escrituras. Jesús mismo dijo de ellos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mateo 23:3.
A diferencia de tantas sectas y religiones falsas que son extremadamente poco ortodoxas, abiertamente diabólicas o despreocupadamente indiferentes a la ley de Dios, los fariseos eran tradicionalistas e idealistas, bien conocidos por su obsesión puntillosa con los detalles más pequeños de la ley. El fariseísmo sobresale en el Nuevo Testamento no porque era algo casi inverosímil fruto de la superstición humana extrema, sino porque representaba la más fácil y sutil manera de apartarse de la verdad bíblica. Los peligros espirituales encarnados en el fariseísmo pueden ser una tentación y lazo incluso para el más devoto estudiante de las Escrituras. ¿Por qué era tan mortal esta rama en particular del judaísmo? Después de todo, los fariseos tenían toda la apariencia de ser campeones de la justicia. De hecho, las apariencias externas eran las que más les preocupaban. La idea de la justicia de ellos era principalmente cosmética. Ellos sobresalieron en ocultar su propia maldad y tapar sus pecados secretos con obras religiosas, mientras que declamaban apasionadamente en contra de los pecados más visibles de los demás. Lejos de ser descuidados con respecto a la ley, hicieron un gran espectáculo de la obediencia a los pequeños puntos de la ley de una manera exagerada y ostentosa. Mateo 23:5. Su uso de la ley como una excusa por su pecado invirtió todo el propósito de la ley. Mientras que la ley debía revelar el pecado y mostrar su pecaminosidad, la utilizaban para ocultar lo que realmente estaba en sus corazones y resolvían su propia culpa por la rectitud propia comparándose con los demás. La sutileza de su error, oscurecida por la pretensión de que estaban fuertemente comprometidos con la ley de Dios, es lo que hizo de la religión de ellos algo tan peligroso. Sin embargo, los fariseos eran de hecho estudiantes rigurosos del texto bíblico. Algunos elementos nobles y loables se destacan en sus creencias y enseñanzas. Por ejemplo, se opusieron a todas las formas paganas de idolatría y estaban decididos a no permitir que su nación cayera en el tipo de transigencia y decadencia que matizaba la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Eran de muchas maneras lo mejor de todas las sectas del judaísmo del primer siglo. De manera específica, los fariseos eran menos místicos y más comprometidos con la práctica de su fe en el mundo real que los esenios, ascetas que vivían en grupos comunales. Estaban mucho más doctrinalmente correctos que los saduceos, quienes eran escépticos acerca de todo lo sobrenatural. Mateo 22:23, Hechos 23:8. Ellos no produjeron los extremistas políticos, rufianes, bandidos y asesinos que surgieron del partido de los celotes. Por el contrario, los fariseos eran tan meticulosos en el cumplimiento de las minucias legales que filtrarían cuidadosamente cualquier bebida mientras la servían para asegurarse que ningún mosquito se había metido en el vino mientras era puesto en contacto con el aire. Los mosquitos son insectos y por lo tanto contaminaban ceremonialmente. Ellos cuidadosamente contaban las pequeñas semillas con el fin de asegurarse que su diezmo era exacto. Lucas 11:42. Después de todo, Levítico 27:30 afirma: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Jesús no los reprendió por la obsesión particular de ellos de contar las semillas, colar los mosquitos y otras observancias insignificantes. Más bien, Jesús afirmó: esto era necesario hacer, pero sin abandonar los principios morales más importantes de la ley. Mateo 23:23. A pesar de toda la atención de ellos a los detalles externos de la ley, eran totalmente ajenos al mensaje central de la ley. Ella debió haberlos humillado mostrándoles la magnitud de su culpa. En cambio, se convirtió en un asunto de orgullo extremo para ellos. Jesús llamó a los fariseos guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 24. Los mosquitos, por supuesto, son las criaturas inmundas más diminutas que se describen en la ley de Moisés. Los camellos son las más grandes. Las figuras evocadas por las palabras de Jesús provocan una imagen mental de humor, pero su punto era totalmente serio. Todos los exigentes esfuerzos de ellos para mantener las apariencias no habían disminuido su culpabilidad, mucho menos habían reducido la expresión del pecado en sus propios corazones.
Él les dijo: sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23 del 27 al 28. Eran pecadores culpables, estaban tan perdidos, depravados y espiritualmente ciegos como las personas parias e impuras a las que trataban con extremo desprecio. A pesar de su legalismo bien afinado que oscurecía la maldad de ellos a los ojos humanos, no engañaban a Dios. La hipocresía de los fariseos era en sí misma un pecado condenable. Dos hombres en el templo. A pesar de lo que ellos pensaban, no había absolutamente ningún valor justificante en la preocupación de los fariseos con minucias legales. Por el contrario, su piadosa ostentación en realidad magnificaba su culpabilidad, mientras que producía una falsa confianza en ellos mismos. Esta lección precisa fue el asunto central de la parábola que Jesús narra en Lucas 18 del 9 al 14. Esta parábola también se erige como clara y sucinta afirmación de los propios labios de nuestro Señor en relación con el principio de la reforma de la sola fide. La fe es el único instrumento de justificación. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tal como es el caso de muchas de las historias de nuestro Señor, la parábola no era sólo contraria a la intuición, sino también impactante y vergonzosa para toda norma religiosa de la época, al decir que un pecador confeso salió del templo justificado, mientras que esencialmente se consideró totalmente sin valor las muchas buenas obras de un fariseo meticuloso. Jesús se puso a sí mismo en abierta oposición a la teología de la salvación predominante en el judaísmo. Más que esto, estableció su evangelio en contra de la enseñanza de todas las grandes religiones del mundo, contra toda doctrina que se deriva de la teología natural y contra toda noción innata del corazón humano caído. Esta parábola fue una lección gráfica acerca de la gracia hacia los humildes, cuidadosamente calculada para penetrar el orgullo de la justicia propia de los fariseos. Como tal, proporcionó a los líderes judíos que escuchaban a Jesús una razón más para rechazarlo. La historia les ofendió, degradando toda su religión. La gente hoy día, que está más preocupada por el protocolo y de no ofender a nadie, podría considerar esto como una forma de discurso de odio. Los seguidores de los fariseos en la reunión original de Jesús probablemente consideraron la historia como un sacrilegio. Es probable que la hayan visto como un descenso de la norma divina, dar a entender que el más bajo de los pecadores puede ser justificado, mientras que un líder religioso devoto es rechazado. Les sonaba como un ataque completo contra la justicia divina, la ley mosaica y todas las reglas de la justicia y la piedad. ¿Cómo puede Dios ser justo si Él justifica al impío? Por supuesto, esta es la misma pregunta a la que responde el Evangelio, porque Dios ha proporcionado bondadosamente una expiación mediante la muerte de Cristo. Él es, a la vez, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Énfasis añadido. El problema para los pecadores. Sin embargo, es fácil ver por qué la justificación de los pecadores planteaba un dilema imposible para la gente antes de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos no tenían idea de lo que una perfecta expiación por el pecado podría ser. No podían concebir cómo el perdón completo por una vida de pecado podría ser posible.
De hecho, en los términos de la ley por sí sola, el perdón podría parecer completamente fuera de alcance. La dificultad comienza con una comprensión del requerimiento de justicia de la ley. En Levítico 19:2, Dios mismo afirma: «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». Por lo tanto, la propia santidad perfecta de Dios establece la norma jurídica y la exigencia moral para una buena relación con Dios. Jesús reitera el mismo estándar en el Nuevo Testamento, esta vez con un lenguaje claramente diseñado para subrayar la total imposibilidad de alcanzar un nivel tan alto. En su Sermón del Monte, él declaró: «Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 5:20. Esto fue sin duda muy desconcertante para todos los que escuchaban. No importaba lo que se dijera acerca de la hipocresía de los fariseos y de la maldad oculta. Ellos ya habían elevado la obediencia a los mandatos externos de la ley a un nivel sin precedentes. Si Dios calificara el comportamiento humano, los fariseos estarían a la cabeza. Pero Jesús estaba señalando que Dios no ajusta la escala de la justicia para dar cabida a la insuficiencia humana. Su propia justicia es perfecta, y rebajar ese nivel incluso un poco con el fin de dar cabida a nuestro pecado le haría a él impuro. Así que la justicia que Dios exige debe exceder aún la justicia al parecer superior de los fariseos. ¿Qué exactamente requiere esto de nosotros? Jesús responde esta pregunta también, y en términos inequívocos: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Mateo 5:48. La verdadera justicia, tal como se define por el carácter de Dios mismo, exige perfección absoluta y sin transigencia. Jesucristo mismo es la medida estándar y verdadera de la perfección que Él requiere de nosotros. En este mismo contexto, Jesús enseñó que no es suficiente obedecer las exigencias obvias y externas de la ley, incluso los pequeños detalles como contar las semillas y colar el mosquito. Nuestras actitudes y deseos deben también ajustarse en todo momento perfectamente a los requisitos de la ley. Una mirada lujuriosa viola el mismo principio moral que un acto de adulterio. Mateo 5:27 al 28. Enojarse sin causa, insultar a alguien o aborrecer a otra persona es violar el mismo mandamiento que nos prohíbe matar a alguien. Mateo 5 del 21 al 22. Para empeorar las cosas, Santiago 2:10 afirma: «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». No hay vacíos legales o cláusulas de escape en la ley, solo puede condenar a los que la quebrantan. Por encima de esto, Dios abomina a cualquiera que justifique al malvado. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Por supuesto sabemos que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Nahum 1:3. Pero el mismo versículo que hace esta promesa continúa diciendo que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios advirtió a los israelitas: «De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío». Éxodo 23:7, énfasis añadido. ¿Quién entonces puede estar a cuentas con Dios? Si Dios dice que es malo justificar a cualquiera que sea culpable y declara enfáticamente que Él no va a justificar al impío, ¿cómo puede alguien que ha pecado permitírsele entrar al reino de los cielos? La respuesta se insinúa en el relato de Génesis de Abraham: «Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia». Génesis 15:6. La justicia fue imputada a Abraham. Una justicia que no le pertenecía se le atribuye a su cuenta. Romanos 4 del 1 al 12. Él no ganó la justicia por sus obras, la obtuvo por la fe. Por otra parte, de modo que todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3:9. Esta es la doctrina de la justificación por la fe. Pero, ¿en qué condiciones es tal justificación posible, dado que Dios dice que no va a simplemente absolver a los pecadores o declararlos justos por decreto divino solo? La respuesta completa a esta pregunta se encuentra en el sacrificio ofrecido por Jesucristo. Dios no descarta la culpa de los pecadores pretendiendo que su pecado nunca sucedió. Él no ignora el mal.
barre todo por el puro edicto suyo o absuelve a los pecadores arbitrariamente. Más bien, Él proveyó una expiación completa y perfecta por el pecado en la persona de su Hijo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Romanos 3:25. Cristo también proporciona la perfecta justicia que se les imputa a los que creen. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Había indicios de esta verdad en el Antiguo Testamento. En Isaías 53, Dios, hablando proféticamente, afirmó: justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 11. El tema de todo ese capítulo es la expiación sustitutoria. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 4 al 6. Pero la plena comprensión de este pasaje era difícil de alcanzar mientras Jesús no cumpliera la profecía de su muerte en la cruz. Por supuesto, esto todavía no había ocurrido cuando Jesús dijo esta parábola. Sin embargo, la misma parábola está llena de lecciones acerca de la depravación humana, la gracia divina, la redención del pecado y la doctrina de la justificación por fe. Justificado. Las palabras finales de la parábola son la clave del asunto. Jesús afirma del publicano menospreciado: os digo que éste descendió a su casa justificado. Lucas 18:14. De esto es de lo que se trata la parábola, la justificación. Aquí está el tipo más abyecto de pecador, un recaudador de impuestos, un traidor a su pueblo que se ha vendido por dinero. Sin embargo, él obtiene una buena relación con Dios, aparte de cualquier ritual religioso, en ausencia de cualquier tipo de expiación propia y sin llevar a cabo ningún acto meritorio. Cada detalle de la doctrina de la justificación por fe se encuentra en esta parábola, ya sea expresamente establecido, implícito, ilustrado o afirmado. Jesús no solo afirmó que Dios aceptó al publicano, sino también dejó claro que el fariseo fue rechazado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Lucas 18:14. Esto era sorprendente. ¿Cómo era posible tal cosa? Esta pregunta es relevante para cada uno de nosotros. ¿Cómo puede un pecador estar a cuentas con Dios? De hecho, no hay cuestión más importante. ¿Cómo podemos ser redimidos de nuestra condición caída? En palabras de Bildad en Job 25:4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? O como lo expresó el carcelero de Filipos en Hechos 16:30, ¿qué debo hacer para ser salvo? En última instancia, es la misma cuestión planteada por el joven rico en Mateo 19:16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y por el intérprete de la ley en Lucas 10:25, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tenga en cuenta que Jesús respondió tanto al joven rico como al abogado citando las exigencias de la ley. El joven rico afirmó que había guardado la ley desde la más temprana edad. Parecía aturdido cuando Jesús no le elogió. Mateo 19:20. El propósito del abogado era lo mismo, querer justificarse a sí mismo. Lucas 10:29. Ambos eran precisamente como el fariseo en la parábola de Lucas 18, confiados en que se merecían la alabanza y la aceptación de Dios sin darse cuenta de la magnitud de su propia culpabilidad, ajeno al verdadero mensaje de la ley y despreciando a las personas consideradas por ellos pecadores. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús les predicó la ley en lugar de la gracia? En ninguno de los casos les da la respuesta del Evangelio a la pregunta eternamente importante que estos hombres plantearon. ¿Por qué? Porque lo que necesitaban oír era la ley. Ninguno de los dos había sentido verdaderamente el peso de la ley. Ellos no creían que estaban perdidos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dijo Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17.
El Evangelio no tiene nada que decir a las personas que están satisfechas con su propia justicia. No hay realmente una buena noticia para alguien en esta condición mental. La parábola del fariseo y el publicano ilustra este asunto con vívida precisión. En forma de una historia velada, da la verdadera respuesta del Evangelio a la cuestión de cómo los pecadores pueden estar a cuentas con Dios. ¿Cuál es la respuesta? En una palabra, gracia. Dios libremente justifica al impío, Romanos 4:5. Él atribuye justicia sin obras, versículo 6. Toda la doctrina de la justificación por fe es expuesta aquí con increíble profundidad, sencillez y claridad. El mensaje de Jesús es sencillo. Todos los que están decididos a establecer su propia justicia perecerán y por lo tanto se condenarán a sí mismos, pero los que se sometan a la justicia de Dios son bondadosamente justificados por Él. Romanos 10 del 3 al 4. Nadie puede justificarse a sí mismo ante Dios. Solo Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Este principio es la línea divisoria entre el Evangelio de Jesucristo y cada sistema de creencias erróneas o demoníacas. En esencia, toda religión falsa ideada por mentes réprobas es un sistema de méritos. Todas ellas enseñan que la justificación se gana o logra porque el creyente hace algo para Dios, una especie de buen trabajo, sacramento o ceremonia religiosa, un acto de caridad o altruismo, un estilo de vida austero o últimamente la devoción a una causa política, campaña ambiental o sistema de valores alternativos. El celo religioso que las personas caídas cultivan por su causa o credo elegidos nunca es verdaderamente desinteresado o sacrificial. La causa se convierte en una plataforma desde la que se ven a los demás inferiores a ellos. La mayoría de la gente piensa exactamente como el fariseo de la parábola de Jesús. Yo no soy tan malo como otras personas, voy a estar bien. Nada es más natural para el corazón humano no regenerado. No se necesita ser un fariseo en el pleno sentido del término para pensar así. Incluso los ateos más apasionados se dicen a sí mismos que son decentes, honorables, generosos o lo bastante buenos. Rara vez siguen su incredulidad hasta su conclusión moral obvia, si acaso existe algún principio kármico o fuerza natural para mantener el universo equilibrado mediante las recompensas. Como todos los demás, no pueden vivir de acuerdo con cualquier estándar moral que piensan que deben cumplir. Sin embargo, tienen un impulso al parecer irresistible para justificarse a sí mismos de todos modos. Cada encuesta que ha planteado la cuestión revela que la mayoría de la gente asume que es lo bastante buena para ir al cielo o al menos demasiado buena para que Dios le envíe al infierno. El error subyacente en todo esto es la creencia que la gente puede ganarse el favor de Dios por ser lo bastante buena. Esta es la mentira central que domina toda religión falsa. La parábola de Jesús presenta la necedad de esta idea. La parábola marca una línea clara de distinción entre los dos únicos tipos de religión que existe, la falsa religión de los logros humanos en comparación con el verdadero evangelio de la realización divina. El fariseo de la parábola es petulante, con justicia propia, despreciable, con un complejo muy grande de superioridad. Se pone de pie lo más cerca posible al lugar santo sin tocar a nadie que considere inferior a él. Por su forma de pensar, el contacto con los pecadores podría contaminarlo. Él no busca misericordia, ni gracia, ni perdón, ni ninguna simpatía por él mismo. No le pide a Dios nada, porque él posiblemente piensa que no necesita nada. Él simplemente está agradecido de que no es injusto. Al exaltarse a sí mismo, él sale sin ser justificado. El otro personaje es un cobrador de impuestos, un paria pecador, el objeto del desprecio de todo el mundo, incluso de sí mismo. Él sabe que es culpable, está muy lejos del lugar santo, porque se siente impuro y rechazado. Ni siquiera puede levantar los ojos al cielo, está claramente angustiado por su propio pecado, se golpea el pecho con vergüenza, está en el punto más bajo de la desesperación, sin ninguna esperanza de redención. Todo lo que puede hacer es pedir humildemente a Dios misericordia y gracia. Jesús dijo que ese mismo día fue a su casa justificado. Analizando la parábola.
Lucas está claro sobre a cuál público Jesús desea alcanzar con esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas 18:9. El texto griego usa un pronombre indefinido, tis, traducido como a unos, que significa todo el mundo, alguien o cualquiera. Esta no estaba dirigida a un fariseo específico o incluso a todos los fariseos en particular, como la parábola del buen samaritano. Esta parábola es un mensaje para todos sin excepción que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Como acabamos de ver, esto incluye a toda persona no regenerada. Hay un aspecto evangelizador deliberado en esta parábola. Esta es una lección para todos los que confían que son justos en sí mismos, en lugar de mirar a Cristo para que les sea imputada la propia justicia, justicia perfecta de Él. Sin embargo, no hay duda que el asunto de esta parábola era especialmente significativo para los fariseos. Era un golpe directo al corazón de su sistema de creencias. Ellos no solo eran justos ante sus propios ojos, sino también odiosos en esto. Constantemente veían a los demás con desprecio. Lucas 7:39, 15:2, Juan 7:47 al 49 y 9:34. Y sabemos que los fariseos estaban constantemente presentes cuando Jesús enseñaba en público porque estaban buscando con insistencia razones para acusarlo. Solo 2 capítulos antes, en Lucas 16:14, leemos: y oían también todas estas cosas los fariseos, y se burlaban de él. La respuesta de Jesús a ellos incide con la misma nota que nuestra parábola. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Versículo 15. Así que aunque Jesús intentó que la lección de esta parábola fuera para todos nosotros, ella se aplica claramente a los fariseos y sus engañados seguidores de una manera particular. El personaje que encarna la justicia propia en la parábola es un fariseo quien se adapta perfectamente a la descripción de Lucas 18:9. Claramente, él era alguien que confiaba en sí mismo mientras que despreciaba a los demás. La palabra griega traducida como menospreciaban en el versículo 9 es exouteneo, un vocablo que solo se usa una vez más en los evangelios en Lucas 23:11, donde dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció a Jesús, vistiéndole de una ropa espléndida. La palabra expresa el más elevado tipo de vulgar y mordaz escarnio, abierto desprecio, ridículo, burla y sarcasmo. Los fariseos eran propensos a tratar a los demás de esa manera. Estaban tan inmersos en su estilo característico de la piedad de ser más santo que los otros, que ellos realmente veían su total desprecio hacia los demás como un símbolo de su propia justicia. Esta palabra griega exouteneo está compuesta por la combinación de la preposición ex, fuera de, con la palabra outen, nada o sin valor. Los fariseos creían que cualquiera fuera de su círculo de discípulos no servía para nada. Mientras más notorio era el pecado de una persona, más despreciada era por los fariseos. Su nombre para sus propios discípulos, personas que seguían la estricta interpretación farisea de la ley, era averim, socios. Las personas que no seguían las reglas de los fariseos eran am haaretz, literalmente gente de la tierra. La expresión significaba alguien sucio, una escoria humana. Al comentar sobre esta distinción, Kenneth Bailey escribe: ante los ojos de un fariseo estricto, el candidato más obvio para la clasificación de Am Haaretz sería un recaudador de impuestos. Si el fariseo rozaba accidentalmente a un publicano o cualquier otro Am Haaretz que podía estar entre los adoradores, se volvería midras, o sea, impuro o inmundo. El estado de limpieza era demasiado importante. No debería comprometerse por razón alguna. El aislamiento físico desde su punto de vista sería una afirmación importante de lo que esto significaba para ellos. Así el fariseo se encuentra cuidadosamente separado de los demás, reunidos en torno al altar. De modo que estos dos personajes de la parábola de Jesús representan extremos opuestos. Los contrastes. Aquí están dos hombres,
polos opuestos en todos los sentidos. Las marcadas diferencias entre ellos se ven en su estatus social, su postura en la oración, el contenido de sus oraciones y su posición final ante Dios. Su posición. El fariseo era un privilegiado social y religioso que ocupaba uno de los peldaños más elevados en la escala de la alta sociedad judía. Los fariseos eran invitados de honor en cualquier reunión social. Debido a la exclusividad de su confraternidad, el nombre fariseo significa separatista. Tener a un fariseo en una cena o una reunión era una señal de elevado estatus social. En el extremo opuesto de la escala social estaban los recaudadores de impuestos, las personas más universalmente detestadas en todo Israel. Eran básicamente renegados y delincuentes en bancarrota moral, tontos útiles de Roma y enemigos de todo lo santo. De hecho, los recaudadores de impuestos pertenecían a la misma categoría social que las rameras, Mateo 21, 31 al 32, y los borrachos, Lucas 7, 34, y la mayoría de ellos se rodeaba de tales personas. Tenían fama de ser no solo deshonestos y crueles, sino también moralmente envilecidos en todas las formas imaginables. Los recaudadores de impuestos compraban franquicias de los conquistadores romanos. El acuerdo les obliga a pagar una cantidad fija a los romanos cada año. Cualquier cosa que recogieran más de esto quedaba para ellos. Las riquezas que acumulaban las obtenían mediante el aprovechamiento injusto de su propio pueblo. Eran miserables traidores a su religión y su nación, excluidos de toda actividad religiosa y de las relaciones sociales normales. Eran a los ojos de sus compatriotas las criaturas más alejadas de Dios, lo más bajo de lo más bajo, por completo sin posición social, sin que importara la cantidad de riquezas que pudieran acumular mediante robo y extorsión. Su postura. El contraste en el comportamiento físico de estos dos hombres es también significativo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Lucas 18:11. Estaba bien, incluso normal, que permaneciera erguido. Jesús dijo a sus discípulos: «Y siempre que os pongáis de pie a orar, perdonad». Marcos 11:25, Reina Valera revisada 1977. De pie era y sigue siendo la postura normal para la oración en el monte del templo o cerca de él en Jerusalén. Los hombres de Israel acostumbraban a tener los ojos y las manos levantadas hacia el cielo cuando oraban. Se mantenían así listos para recibir del Señor. Era una postura que significaba tanto alabanza como sumisión. Así que en sí mismo, el hecho de que el fariseo estuviera de pie no era un problema. Lo que es significativo de su postura es la manera que eligió para posicionarse en un lugar distintivo en el que sin duda se destacara y estuviera al margen de todos. Jesús mencionó esta práctica de los fariseos en su Sermón del Monte: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres». Mateo 6:5. Este fariseo estaba sin duda en un lugar importante en el patio interior, lo más cerca que podía llegar al lugar santísimo, porque en su propia mente le pertenecía estar ahí. Eso transformó lo que debería haber sido una postura de adoración en un signo de orgullo ostentoso de sí mismo. El publicano también se ubicó en un lugar aparte, no visiblemente en el centro por donde todos pasaban, o en algún pedestal en el patio interior, sino estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Lucas 18:13. En otras palabras, el recaudador de impuestos se quedó en el borde exterior de los terrenos del templo. ¿Por qué? Porque él sabía que no merecía estar en la presencia de Dios o incluso ante otros adoradores. Era un paria, no solo de la sociedad, sino más significativamente de Dios. Él lo sabía y se reflejaba en su postura. A diferencia del fariseo, no podía ni siquiera alzar los ojos. Estaba abrumado con un profundo sentimiento de culpa, vergüenza intensa y un sentido total de desgracia. Sabía que era indigno y lo confesó sin ninguna excusa o condición. No hay ni siquiera un indicio de justificación propia.
Sintió claramente el peso de su alejamiento de Dios. Todo en su postura lo decía. Jesús dice que se golpeaba el pecho, versículo 13. Orar con la mirada hacia abajo y con las manos sobre el pecho era una postura de humildad. Este hombre fue aún más allá de eso. Sus manos se convirtieron en puños y se golpeaba su propio pecho. El significado de su gesto no necesita explicación. Estaba claramente en un estado de extrema angustia, de duelo por su pecado, lleno de remordimiento, tristeza, vergüenza y todas las emociones relacionadas. No hay paralelo para esto en el Antiguo Testamento, y solo hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona este gesto. Lo vemos alrededor de la cruz justo después de que Jesús murió. Lucas 23:48 dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Este gesto se menciona en la literatura extrabíblica antigua, pero sobre todo asociado con el dolor de las mujeres. Así que aquí está un hombre haciendo un gesto muy inusual que demuestra la angustia extrema. ¿Y por qué el pecho? ¿Por qué no algún otro sitio en el cuerpo? Proverbios 4:23 ordena: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nuestro verdadero carácter se define por lo que somos por dentro, por el interior de la persona, el asiento de nuestros pensamientos, deseos y afectos. Las escrituras hablan de esto como el corazón. Jesús mismo afirmó: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:21 al 23. Por supuesto que Jesús no estaba hablando del órgano literal en el pecho. Este es lenguaje figurado. Sin embargo, golpearse el pecho simbolizaba los remordimientos de este hombre por la maldad que había atesorado en su propio corazón. Entendía que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, Jeremías 17:9. Así que golpearse el pecho era una manera vívida de reconocer esto. Sus oraciones. Jesús hace esta interesante declaración acerca de la oración del fariseo. Él oraba consigo mismo, Lucas 18:11. Esto puede tener dos posibles significados. Podría haber estado orando en forma inaudible, como Ana en 1 de Samuel 1:13, pero este era un fariseo y oraciones silenciosas en un lugar público no eran su estilo. Por otra parte, la elección de Jesús de las palabras, así como el contexto en Lucas 18, parecen indicar que el fariseo oraba en voz alta, de manera autocomplaciente, porque se complacía en oírse a sí mismo recitar sus propias virtudes en público. En efecto, estaba orando para sí, para acariciar su propio ego, en lugar de realmente hablar con Dios. En el lapso de 2 versículos, versículo 11 al 12, utiliza el pronombre en primera persona 5 veces, a pesar de que, gracias a Dios, él es mejor que los demás. No da ninguna alabanza real a Dios, no le pide nada, ni misericordia, ni gracia, ni perdón, ni ayuda. Él parece referirse a Dios solo porque esa es la forma en que se supone que las oraciones comiencen. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. La única confesión inequívoca del hombre a Dios era esta afirmación sobre su propio mérito, apuntalada por una recitación de los pecados de los demás. A continuación siguió una enumeración verbal de sus propias buenas obras. Recuerde, él estaba de pie en un lugar importante. Fue sin duda una oración en voz alta, probablemente lo más fuerte que podía hacer sin gritar. Y para asegurarse que Dios y todos los demás a su alrededor captaran el mensaje, el fariseo fue lo más específico posible, como la gente con justicia propia invariablemente hace. Se comparó a sí mismo con lo peor de lo peor. Mencionó específicamente a las personas que roban, las que hacen trampa y las que cometen fornicación, ladrones, injustos, adúlteros, versículo 11. Recuerde, estas categorías de pecado se asociaban todas a los publicanos, ya que él estaba dando este resumen de fracasos morales notorios. Sus ojos estaban puestos en el recaudador de impuestos. Así lo señaló como la personificación viviente de lo que él, el fariseo, estaba orgulloso de no ser. Esta es la detestable justicia propia. El fariseo oraba para sí mismo, mostrando quién era a los demás y olvidándose de Dios.
No le pidió nada de Dios. ¿Por qué habría de hacerlo? No podía pensar en nada que le faltaba. Él solo quería que la gente tomara nota de lo diferente que era del Am Haaretz. Pero este no fue el final de la oración del fariseo. También quería anunciar sus virtudes positivas. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18:12. Él era, sin duda, uno de los que contaba las semillas para asegurarse que su diezmo fuera preciso. Y en cuanto a su ayuno, la ley del Antiguo Testamento requería solo un ayuno cada año en preparación para el día de la expiación. Levítico 16:29 al 31. Pero los fariseos ayunaban todos los lunes y jueves. Ellos creían que podían adquirir más méritos por añadirle a la ley real de Dios un montón de reglas hechas por el hombre, ceremonias y rituales religiosos. Muchas religiones falsas hacen lo mismo, pensando que en realidad pueden hacer algo más que lo que Dios mismo requiere y, por lo tanto, ganar méritos adicionales. Los católicos romanos se refieren a esto como obras de supererogación. Pero la única cosa que el fariseo realmente tenía en gran abundancia era su autoestima. Pensaba claramente más alto de sí de lo que debía. Aquí es donde el contraste entre él y el publicano es más evidente. La oración del publicano era corta y sincera, era una súplica genuina y urgente a Dios por misericordia, no era una exposición de pasión religiosa artificial para beneficio de los que pasaban por allí. Es evidente la absoluta vergüenza del hombre, tanto por sus palabras como por su postura. Estas son las palabras de un verdadero penitente: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. El texto griego original utiliza el artículo definido el pecador. La expresión es una reminiscencia de lo que el apóstol Pablo expresó en Primera de Timoteo 1:15. Pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este hombre se preocupaba por su propia culpa, no por la de otra persona, y confiesa su necesidad de gracia, algo a lo que el fariseo no hizo referencia. Las similitudes. El fariseo y el publicano en realidad tenían muchas de sus creencias fundamentales en común. Ambos entendían que las escrituras del Antiguo Testamento revelan el verdadero Dios, Yahvé. Ambos creían en él como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que dio su palabra por medio de Moisés, David y todos los profetas. Ambos creían en el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios. Su creencia en estas cosas es lo que les llevó a ambos al templo. Esto significa que el fariseo creía en la necesidad de expiación. Nadie con el conocimiento de la ley que tenía un fariseo podía creer que estuviera totalmente libre de pecado, pero al parecer pensaba que se había ganado el derecho de ser perdonado. En otras palabras, creía que había expiado de manera eficaz por sus propios pecados. Pensaba que sus buenas obras superaban y anulaban sus faltas, había ofrecido los sacrificios necesarios, había actuado mucho mejor que la mayoría. Sin duda, si las buenas obras y la devoción religiosa pudieran inclinar la balanza de la justicia divina a favor de alguien, este fariseo estaría entre las personas que merecerían un lugar de gran honor. Esta es la forma en que la mayoría de las personas religiosas piensa. La mayoría no es reacia a confesar que ha pecado. Al parecer, no puede considerar el hecho de que sus buenas obras no pueden ganar algún mérito para ellos. Piensan que Dios va a perdonar las cosas malas que han hecho porque se han ganado su favor con buenas obras. El publicano quizá pensó de esta manera alguna vez, pero la vida le había llevado a la conclusión de que no tenía nada con lo que negociar el favor de Dios. Sus mejores obras estaban contaminadas por la verdad tan obvia de quién era en realidad en su corazón. La lección de Isaías 64:6 se le mostraba en toda su realidad. Todos nosotros somos como suciedad. Llegar a este entendimiento era en realidad un don bondadoso de Dios, el precursor necesario para la redención del hombre, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. 2 Corintios 7:10. La principal diferencia. La diferencia fundamental entre el fariseo y el publicano se reduce a una muy clara y obvia distinción entre los dos hombres. El fariseo pensó que podría agradar a Dios por su cuenta. El cobrador de impuestos sabía que no podía. El publicano se arrepintió verdaderamente. El fariseo parecía no sentir necesidad de arrepentimiento. Esta misma distinción nos divide a todos en dos categorías claras.
Varias lecciones claves surgen del contraste vívido que Jesús hace entre estos dos hombres. Por un lado, el ministerio del Evangelio verdadero debe conducir a los pecadores a un arrepentimiento. No es suficiente decirles a los pecadores que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Antes de que el Evangelio pueda llegar a ser verdaderamente buenas noticias, el pecador debe haberse enfrentado con las malas noticias de la ley. Abundan personas religiosas que creen muchas cosas que son bíblicas, profesan fe en Jesucristo, cantan himnos acerca de la cruz y la resurrección, la mayoría confiesa libremente que han pecado, pero demasiadas personas, incluso en las iglesias evangélicas sólidas, no ven la verdadera gravedad de su pecado, piensan que son lo bastante buenas, caritativas o religiosas para anular cualquier culpa en que incurran por pecar. Esto es lo que creía el fariseo. Pero observe cómo el recaudador de impuestos oró: Dios, sé propicio a mí. Esta frase es muy importante. El lenguaje que él utilizó no es un alegato general de clemencia, estaba utilizando el lenguaje de la expiación. En el texto griego la expresión es hilaskotimoi, sea propicio para mí. Esto no quiere decir muéstrame tolerancia. Esta habría sido una palabra diferente, pero la palabra que Jesús utiliza en esta parábola es una forma del verbo griego hilaskomai, que significa ser apaciguado. Sabiendo que nunca podría expiar su propio pecado, el recaudador de impuestos estaba esencialmente pidiendo a Dios que hiciera expiación a favor de él. No le pidió que pasara por alto su pecado o lo ignorara, le estaba suplicando a Dios que hiciera lo que fuera necesario para que el publicano pudiera satisfacerlo a él, Dios, y Dios lo librara de la condenación del pecado. Él sabía que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:20. Tal vez pensó en las palabras de Abraham a Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Génesis 22:8. Entendía la lección central del sistema de sacrificios, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. El recaudador de impuestos le confesó que era un pecador sin esperanza. Su misma postura demostró que era indigno de estar cerca del lugar santo. Sintió que no era digno ni siquiera de mirar al cielo. Estaba en una profunda angustia por su miseria. Lo único que podía hacer era abogar para que le fuera aplicada una expiación completa y eficaz. La actitud del fariseo había sido: toma a este tipo y lánzalo fuera de la puerta oriental con el resto de la chusma que no pertenecen al monte del templo. Pero este no era el sentir de Dios. Bien con Dios. Jesús debe haber logrado fuertes manifestaciones de asombro e indignación de quienes le oían cuando afirmó: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Lucas 18:14. La palabra justificado en el texto griego es un participio pasivo perfecto, habiendo sido justificado. Él está describiendo aquí un tiempo pasado, una realidad ya terminada, al igual que Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia de las Américas. El resultado es una posesión en tiempo presente, al igual que Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El recaudador de impuestos ahora era permanentemente recto ante Dios. Esto había hecho añicos las sensibilidades teológicas de los fariseos, pero cuando Jesús dijo: Os digo que, estaba dejando claro que no tenía necesidad de citar a algún rabino eminente o escriba. No estaba considerando doctrinas de la tradición judía, estaba hablando con absoluta autoridad divina. Dios encarnado, el Santo de Israel, el Inmaculado y sin pecado Cordero de Dios, estaba enseñando que en un momento de gracia el pecador más grande puede ser declarado justo de manera instantánea, sin realizar ninguna obra, sin ganar ningún mérito, sin seguir ningún ritual ni justicia propia alguna. El punto de vista de Jesús es bastante claro. Estaba enseñando que la justificación es sólo por la fe. Toda la teología de la justificación está ahí, pero sin profundizar en la teología abstracta, con una parábola Jesús ha pintado claramente el cuadro para nosotros.
un decreto forense de Dios. La justificación de este publicano fue una realidad instantánea. Dios lo declaró justo de la misma manera que un juez da el veredicto sobre el acusado, por un decreto forense. No hubo ningún proceso, ningún lapso de tiempo, ni temor al purgatorio. Él descendió a su casa justificado. Lucas 18:14, no por algo que había hecho, sino por lo que se había hecho a favor de él. Recuerde, el recaudador de impuestos entendía plenamente su propia impotencia, tenía una deuda imposible que él sabía que no podía pagar. Lo único que podía hacer era arrepentirse y suplicarle a Dios que le proveyera expiación. No se ofreció a hacer algo para Dios, estaba en busca de que Dios hiciera algo por él, lo que no podía hacer por sí mismo. Esta es la clase de penitencia que Jesús pide. Solo por fe. El recaudador de impuestos se fue plenamente justificado sin realizar ninguna obra de penitencia, sin hacer ningún sacramento o ritual, sin ningún tipo de obras meritorias. Su justificación fue completa sin ninguna de esas cosas. Ocurrió únicamente sobre la base de la fe. Todo lo necesario para expiar su pecado y ofrecerle perdón se había hecho a su favor. Fue justificado por la fe en aquel mismo momento. Una vez más, esto constituyó un gran contraste con la forma en que pensaba el fariseo petulante. Él estaba seguro que todos sus ayunos y diezmos y otras obras lo habían hecho aceptable ante Dios, pero el fariseo estaba completamente equivocado. La justicia que verdaderamente justifica no se adquiere por la obediencia legal o por obras de cualquier tipo, hay que obtenerla por fe. Una justicia imputada. La declaración de Cristo de que este hombre estaba justificado no era ficción, no era un truco o un juego de palabras. Dios no puede mentir, así que ¿de dónde el publicano obtuvo una justicia que excedía a la del fariseo? Mateo 5:20. ¿Cómo podía un recaudador de impuestos traidor convertirse en justo ante los ojos de Dios? La única respuesta posible es que recibió una justicia que no era la suya. Filipenses 3:9. La justicia le fue imputada a él por fe. Romanos 4 del 9 al 11. ¿De quién era la justicia que le fue contada? Solo podía ser la perfecta justicia de un sustituto impecable, quien a su vez deberá llevar los pecados del publicano y sufrir el castigo de la ira de Dios en su lugar. El Evangelio nos dice que esto es precisamente lo que hizo Jesús. Esta es la única manera en que un recaudador de impuestos podría ser justificado. Dios debe declararlo justo, imputándole la justicia plena y perfecta de Cristo, perdonándole de toda maldad y librándole de toda condenación. A partir de ese momento y para siempre, el pecador justificado permanece ante Dios en una justicia perfecta que ha sido contada a su favor. Esto es lo que significa la justificación. Es el único evangelio verdadero. Cualquier otro aspecto de la doctrina bíblica de la salvación emana de esta verdad fundamental. Como J.I. Packer escribió una vez, la doctrina de la justificación por fe es como Atlas, lleva al mundo sobre sus hombros todo el conocimiento evangélico de la salvación por gracia. Una correcta comprensión de la justificación por fe es el fundamento mismo del Evangelio. Si está equivocado en este asunto, es muy probable que también esto corromperá cualquier otra doctrina. Lo que esta parábola ilustra es el verdadero Evangelio. Todo lo que cualquier pecador puede hacer es recibir el don mediante la fe penitente en la creencia de que una expiación perfecta se debe hacer, la que ha sido hecha por Cristo y que satisface la ira de Dios contra el pecado. El que contó esta historia es el que hizo la expiación, Jesucristo. No hay salvación en ningún otro nombre. Una breve conclusión. Nuestro Señor termina esta magnífica historia con un simple proverbio: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. La palabra enaltecido en este contexto es sinónimo de justificación. El que se humille a sí mismo en fe arrepentida obtendrá justicia. En sentido estricto, solo Dios es verdaderamente exaltado, y por lo tanto solo Dios puede exaltar a los hombres. Él hace esto al conferirles la justicia perfecta de Cristo, así que la exaltación aquí incluye la salvación del pecado y la condenación, la reconciliación con Dios, la plena justificación y membresía en el reino eterno de Cristo. Todos los esfuerzos para lograrlo por su cuenta le dejarán humillado.
Así que cualquiera que se enaltece, es decir, aquellos que piensan que pueden salvarse a sí mismos, adquirir justicia propia o méritos con Dios por sus propias obras, será humillado. Será humillado en el sentido más severo de esta palabra, aplastado bajo el juicio divino, sufriendo pérdida eterna y castigo eterno. El camino de la exaltación propia siempre termina en el juicio eterno, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 y Santiago 4:6. Para decirlo de otra manera, los malvados piensan que son buenos, los salvos saben que son malos, los malvados creen que el reino de Dios es para los que son dignos de ellos, los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que se dan cuenta de lo indigno que son, los malvados creen que la vida eterna se gana, los salvos saben que es un regalo. Los malvados buscan el elogio de Dios, los salvos buscan su perdón, y Él concede el perdón mediante la obra de Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9.